Bienvenidos adictos a la literatura, regresamos a los misterios de la literatura y lo hacemos con una recopilación de 7 libros que inspiraron a asesinos reales. Hace un tiempo hablábamos ya de 10 libros malditos que no debíais de leer. Por ahí os dejo el enlace. Pues bien, esta semana vamos más allá y os traigo libros que inspiraron auténticos crímenes. Libros que objetivamente han resultado ser los más peligrosos de la historia. Pero antes de nada, recordad que hoy termina el sorteo que realizamos por haber superado los 1000 suscriptores. Al final del vídeo os explicaré todos los detalles. Y ahora sí, templad vuestros nervios y preparaos para descubrir cómo la literatura a veces puede crear monstruos. Si los libros permanecen cerrados estaremos a salvo, pero si se abren... Bueno, ya habéis visto lo que pasa. ¡1! American Psycho, de Bret Easton Ellis. Esta novela fue publicada en 1991 y cuenta la historia de Patrick Bateman, un hombre de negocios de Nueva York que oculta en su interior un asesino en serie. Elogiada por la crítica, no se escapó de una fuerte oposición de algunos sectores de la opinión pública, que consideraba que hacía apología de los asesinos en serie y trivializaba la violencia contra la mujer. Lo increíble es que esta obra inspiró crímenes reales, como el asesinato por parte de un adolescente llamado Michael Hernández en 2014 de su compañero de escuela en Florida. También Brian Douglas White mató a 2 mujeres a hachazos para imitar al protagonista de la novela. Al parecer anunció sus crímenes con un par de frases extraídas de la obra y publicadas en su perfil en una red social en marzo de 2012. Me gusta diseccionar mujeres, ¿os he dicho ya que estoy loco? Michael Hernández se había obsesionado tanto con el protagonista de la novela, Bateman, que incluso le había dedicado una especie de altar en su habitación. Supongo que se podría decir que quiero tener una relación significativa con alguien especial. 2. El agente secreto de Joseph Conrad. Esta novela, de 1907, transcurre en Londres, en 1886. Y narra la historia de un profesor universitario retirado y espía de un país no identificado que planea destruir el observatorio de Greenwich con una carga de dinamita. La obra fue reconocida como una de las más importantes en la carrera de su autor, Conrad. Seguramente muchos de vosotros hayáis oído hablar de Anna Bomber, el terrorista más famoso de Estados Unidos, que durante casi 20 años, desde 1978 hasta 1995 en que fue detenido, aterrorizó a todo el país enviando paquetes bomba, y que llegó a matar a 3 personas y herir a 23. Pues bien, Ted Kaczynski, la persona real escondida tras este seudónimo terrorista, confesó a su propia familia que el agente secreto de Joseph Conrad era la inspiración de todo lo que había hecho, hasta el punto de que nadie podría comprender sus actos si no leía el libro. Nadie con quien hablar. No son objetivos personales, sino objetivos simbólicos. Estás mandando un mensaje y por eso utilizas el correo. No sabemos cuál es la conexión. 3. Fundación de Isaac Asimov. Si la semana pasada ya os hablaba de la saga de la fundación de Isaac Asimov como inspiradora de Star Wars, lamentablemente también lo fue de algo muy distinto. En 1984 tuvo lugar en Japón la fundación de la secta Verdad Suprema liderada por Shoko Asara, que interpretó la obra de Asimov como si se tratase de un texto sagrado. Para él era una auténtica profecía sobre el apocalipsis inminente. En 1995 Asahara decidió acelerar la llegada del anunciado apocalipsis liberando grandes cantidades de gas sarín, primero en el metro de Tokio causando 13 víctimas mortales y después en un barrio residencial de la ciudad de Matsumoto, causando 8 muertos más. Según algunas estimaciones, al menos 6.000 personas sufrieron complicaciones de salud por culpa del gas sarín. Hermano, los mártires suelen tener una larga vida. Ya di el visto bueno a sus cálculos. El imperio se extinguió. 4. Rabia de Stephen King. En 1977, bajo el seudónimo de Richard Bachman, Stephen King publicó Rabia, una novela que relataba cómo un estudiante llamado Charles Everett se convertía en el protagonista de un tiroteo en la ficticia Placerville High School. El problema es que el libro comenzó a inspirar rápidamente hechos similares a los narrados en la novela. En 1988, un estudiante en California, inspirado por el libro de King, tomó como rehenes a 60 estudiantes.
Afortunadamente la policía pudo detenerle sin que nadie resultase herido. Un año después, otro lector obsesionado con la obra tomó como rehenes a un grupo de estudiantes en Kentucky, aunque nuevamente el incidente terminó sin víctimas que lamentar. Sin embargo, no hubo tanta suerte en 1993, cuando en el propio Kentucky un alumno terminó asesinando a 2 personas inspirado por la obra. Solo 3 años después la historia se repitió en Washington, con la muerte de un par de estudiantes y un profesor. Y al año siguiente, en 1997, nuevamente en Kentucky otro alumno asesinó a 3 estudiantes. En todos los casos se pudo demostrar la implicación de la obra de Stephen King, que impresionado por lo ocurrido decidió retirar su obra de la circulación. Desde entonces no ha vuelto a ser publicada ni lo va a ser. El propio King escribió un ensayo titulado Armas donde abordaba la problemática destinando todas las ganancias por su venta a campañas de prevención de la violencia. Está claro que lo sucedido con su obra le impresionó profundamente. Como sea, señor Luz, ¿qué importa? ¿Sabe? Hay otros como nosotros aquí. Y lo matarán si usted los fastidia como nos jodió a mí y a Alex. 5. El guardián en el centeno de J.D. Salinger. Si ya el propio autor J.D. Salinger es conocido por ser un escritor maldito y bastante misterioso del que algún día hablaremos en esta sección de misterios de la literatura, pues esta obra es prácticamente la obra maldita de este autor. Publicada en 1951, la historia narrada en la obra parte de una premisa muy sencilla. Un adolescente llamado Holden Caulfield cuenta cómo tras ser expulsado de varios colegios siendo un mal estudiante, decide huir de su casa para ir a Nueva York, a un hotel de mala muerte. La obra fue un absoluto éxito y es una de las más leídas y reconocidas de la literatura estadounidense, gracias al retrato directo y descarnado que hace del adolescente. El problema es que al parecer ese desapego del protagonista por todo y por todos, sintiéndose desarraigado de su propia sociedad, parece haber hecho que múltiples asesinos se sintiesen identificados con la obra. Entre los varios crímenes en los que el libro resultó ser la obra de cabecera de los asesinos destacan los de John Bardo, que asesinó a la actriz Rebecca Schaffer, y John Hinckley, que intentó asesinar frente a un hotel en Washington DC, ni más ni menos que al entonces presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan, al que llegó a herir junto al secretario de prensa de la Casa Blanca, James Brady, a un agente de servicio secreto y a un policía. Hinckley llevaba encima una copia de la obra de J.D. Salinger. Sin embargo, no es este el crimen más famoso atribuido a esta novela, sino que lo es el asesinato del componente de los Beatles, John Lennon. Mark David Chapman, un admirador del cantante, después de que éste le firmase un libro, terminó por asesinarle de 5 disparos por la espalda, tras lo cual se sentó a leer tranquilamente El guardián entre el centeno que llevaba encima mientras esperaba a la policía. ¿Ha de suponerse que está loco? No quieren publicarlo. Entré en guerra con esos tipos por esto. ¿En guerra? ¿Has entrado en guerra con ellos? Pues yo los vi morir. Yo ya no debería estar aquí. La naranja mecánica de Anthony Burgess. Esta novela fue publicada en 1966 y cuenta la historia de un adolescente que en un futuro distópico donde predomina la violencia se ve inmerso en hechos violentos y el consumo de estupefacientes mientras narra las experiencias de su grupo de amigos en su paso por reformatorios y prisiones. Está llena de violencia descarnada y de situaciones realmente brutales. El libro es considerado una obra maestra hasta nuestros días, aunque eso no evita su terrible leyenda negra. Inspirado como el propio autor reconoció en la violación de Alain, su primera esposa, por parte de 4 soldados estadounidenses, la novela ha sido acusada de servir de inspiración a su vez para numerosos crímenes desde el momento de su publicación. Como lo ocurrido en 1973, cuando un joven de 16 años, vestido como uno de los miembros de la pandilla descrita en la novela, apuñaló a otro joven de 14 años, o también la violación colectiva sucedida en Alemania a una chica en Lancashire mientras cantaban Singing in the Rain. ¡Un mundo tan apestoso como este! Oh, ¿y qué tiene de apestoso este mundo? Es un apestoso mundo porque ya la ley y el orden se acabaron. 7. El coleccionista de John Fowles. Publicado en 1963, el libro narra la historia de Frederick Clegg, un coleccionista de mariposas tan obsesionado con una joven llamada Miranda que termina secuestrándola con la esperanza de sumarla a su colección de objetos bellos e inanimados. Lamentablemente, varios asesinos en serie encontraron en esta novela su fuente de inspiración. A mediados de los 80, Leonard Lake y Charles N.G. violaron, torturaron y asesinaron a entre 11 y 25 víctimas en una cabaña remota en el condado de Calaveras, California. Todo como parte de su plan para encontrar su propia Miranda, tal y como revelaron en unos vídeos y un diario que Lake enterró cerca de su casa. También el asesino australiano Christopher Wilder, que secuestró y agredió sexualmente al menos a 12 mujeres y adolescentes, asesinando a 8 de ellas en los Estados Unidos, tenía en su poder una copia del coleccionista cuando se suicidó en 1984. Finalmente, Robert Bardella, que fue condenado en 1988 por la violación, tortura y asesinato de 6 hombres, a los que había retenido en su tétrica mansión de las afueras de Kansas City, en Missouri,
reconoció sin reparo que el coleccionista le había dado la idea de iniciar su propia colección de mariposas. Si no quieres pensar en ti mismo, piensa en mí, en mis padres, en los estados que deben estar. Lo sé. Y mis estudios. Como vemos, el poder de la palabra no es algo que deba tomarse a la ligera. Por eso, todos aquellos que como yo queréis dedicaros a la escritura, debéis tener siempre mucho cuidado con el efecto que vuestras palabras pueden tener sobre las mentes frágiles y perturbadas de alguno de vuestros posibles lectores. De hecho, y ahora que no me oye nadie, debo confesaros que cuando realicé mi última obra, ya que el Destripador es un mito equivocado, tuve realmente mucho reparo mientras realizaba la investigación en ver cómo plasmar todo eso en el papel sin faltar al respeto a las víctimas ni alentar una lectura morbosa de la obra. La verdad es que es un tema bastante delicado ver la manera de afrontar obras sobre asesinos reales o incluso sobre asesinos ficticios y no hacer algo que no debemos de hacer nunca, que es alentar una cierta admiración a este tipo de criminales. Y hasta aquí los misterios de la literatura, y ahora sí, lo prometido es deuda, hoy termina el sorteo realizado en el canal por nuestros 1000 suscriptores. Podéis encontrar los nombres de los 3 afortunados en la descripción del vídeo. Si sois alguno de ellos, allí encontraréis también las instrucciones para haceros con vuestro premio. Y con esto llegamos al final del video artículo de hoy. Dadle un like si os ha gustado, que no sabéis lo importante que es para la subsistencia del canal. Suscribíos y dad a la campanita para que os avisen cuando suba nuevos contenidos. Hasta la semana que viene.